Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cuando Dios le dijo a Ahaz que pidiera una señal, hubiéramos esperado algo así como: Señor, ¿qué señal me das? Pero Ahaz presumió de una religiosidad firme y segura, que detrás de ella se escondía una falsa religión. Él mismo quería ser un signo para el pueblo, sin aceptar lo que Dios pretendía darle. Sin embargo, Dios le dará una señal a pesar de todo. Su hijo será ese signo, Ezequías, un rey justo que lo sucederá en el trono. El texto nos enseña a aceptar lo que Dios nos ofrece, dejando a Dios realizar sus planes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos siempre ya en esta feria privilegiada de Adviento. Cada vez más nos acercamos a la venida del Señor. Tercera semana. Nosotros le llamamos la semana Gaudete, de la alegría, tan cercanos al nacimiento de nuestro Dios. Nos preparamos para esta encarnación, Jesús que viene en medio de su pueblo. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido
que por el anuncio del ángel la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu palabra hecha carne y llena del Espíritu Santo se convirtiera en templo de la divinidad. Concédenos que siguiendo su ejemplo sepamos cumplir humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba, en las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de la casa de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También su parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio. Es la continuación de lo que nosotros estuvimos leyendo ayer
Y estábamos colocando, decíamos nosotros, los puntos sobre las íes, como se dice. ¿Quién es Juan el Bautista? El precursor, tiempo de Adviento, tercera semana. Y en ejemplo de te imagina a nuestra Navidad. Y entonces la figura de un Juan el Bautista, que no es el Mesías, sino que es el precursor, lo hemos escuchado ayer. Y ayer también ya hacíamos un poco como un eco a lo que hoy aquí estamos nosotros leyendo, reflexionando, y lo conocemos como la Anunciación. Siempre es el ángel Gabar, fuerza de Dios. Es el que es enviado por Dios para engendrar, dar vida, encarnar la presencia de Dios en nuestra historia. Gabar, fuerza de Dios. Y entonces aquí, en primer lugar, es enviado a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David. Dice, el nombre de la virgen era María. Bueno, hasta aquí todo espectacular. María, Miriam, ya sabemos, significa la elegida. Enviado, ahora, Gabriel, para engendrar, porque tiene que llegar el Mesías. Dios tiene que entrar en nuestra historia. Entonces elige a la humanidad. Y la humanidad está representada en ¿quién? En este caso, en la elegida, en la Miriam, es decir, en María. Hasta aquí todo bien. El nombre de la Virgen era la elegida, digamos nosotros, María. Y luego viene, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, la gracia de Dios que te ha elegido para entrar en la historia del hombre. Pero fíjense, ella queda, dice, desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Soy elegida. ¿Por qué soy elegida? Por Dios. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí está. Aquí le está dando el mensaje ángelos, ¿verdad? Quiere decir el mensajero, justamente. El que trae la noticia. Y entonces concebirás y traerás al mundo a Jesús, al Salvador. Ñande yara oiketa lleva. Ve. Ñande, ese ya está ñande. Peñande humanidad, lleva penderete pupe oiketa, pero para hacerse carne, hacerse parte de nuestra humanidad. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Por eso después insiste y subraya, Él será y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, es decir, es la divinidad. Por eso estábamos diciendo y comparando con la lectura de ayer, porque esta es la continuación. En cuanto que Juan el Bautista es engendrado por Zacarías y su madre Isabel, ahora aquí, sin embargo, Jesús, el Salvador, es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. María le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? ¿Por qué esta pregunta que hace María o esta aclaración? Justamente, queridos hermanos, para darnos a entender que el que nace en el seno de María, Lucas lo quiere reafirmar y lo quiere subrayar, ante una pregunta de una comunidad que lo encontramos, el primer evangelio se hace esa pregunta, capítulo 1, versículo 1 de San Marcos. Este es el evangelio de Jesucristo, el inicio, ¿verdad?, de ese evangelio, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Entonces se preguntan, ¿y cómo es es Hijo de Dios? ¿Cómo es que Jesús es Hijo de Dios? Y entonces Lucas, en este capítulo, le está respondiendo a esa pregunta a la comunidad. ¿Por qué es uius, tuceu? ¿Por qué? ¿Por qué es Hijo de Dios? Y aquí está. Porque es por obra y gracia del Espíritu Santo que entra en el seno virginal para darnos a entender, queridos hermanos, que el seno virginal significa la no intervención humana. Ustedes dicen, mucha gente lloró de la virginidad de María, que esto, que aquello. No entendéis, bebé. Porque si no, si la Virgen María no engendra por medio del Espíritu Santo, entonces no es Hijo de Dios. Así de sencillo, ¿entienden? Esto es teología, queridos hermanos. Y tenemos que entrar y tenemos que entender y no estar discutiendo de cosas que no tienen sentido. Eso lastimosamente lo comenzaron, ¿verdad?, con Lutero, después lo siguen los protestantes y ahora la secta dicen cualquier cosa, ¿verdad?
Y entonces por eso es importante estudiar, entender, saber, entrar en la terminología, entrar sobre todo en el contexto histórico, teológico de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Esta es la pedagogía. Añandego peala ya celebrata aina. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el 25, que es el día de la Navidad? Que Dios se hace hombre. No es intervención del hombre, es intervención de Dios. Gabar él, fuerza de Dios, el que engendra, entra en el seno. Y por eso después continúa. Y esto ya es muy sencillo de entender, porque María cuando dice, bueno, entonces yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la medida en que nosotros nos ponemos a disposición del Señor, el Señor puede engendrar su propia vida en nuestra humanidad. En la medida en que nosotros le respondemos, a veces, el Señor nos ha elegido a nosotros. Esto es teología, queridos amigos. Nosotros hoy somos la humanidad. Mujer, María, elegida, quiere decir humanidad. Yo quiero entrar en la humanidad, me voy a encarnar en la humanidad. Vengo a caminar con ustedes. Así que, queridos hermanos, ya llegué que no vea. Peñan de Yara, tú, peñan de Retepube, lleva. Que venga a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Tenemos que engendrar al Dios que se hace presente en nuestra historia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra iglesia, para que edifique al pueblo en la unidad y dé testimonio de la verdad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestros enfermos y familias sin hogar, para que la solidaridad de los fieles les llene de amor y paz, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que crezcamos en la fe y tomemos conciencia de la importancia de la Navidad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones, que acabamos de hacerlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, acepta el admirable sacrificio de tu Hijo
Y al participar de estos santos misterios, permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección,
De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angkai para fluir, ore por Yahu Elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele habla, angkai para fluir, ore por Yahu Elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele habla, angkai para fluir, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior, te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor y Dios nuestro,
Protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que gocemos de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dirijamos nuestra oración a nuestra Madrecita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.